Hola a todos mis queridos seguidores de Joaika. Hoy les traigo una historia llena de sorpresas y emociones profundas. Nuestro valiente héroe, el camarada Hung, un soldado tenaz, fue atacado sorpresivamente por un extraño desde atrás y cayó al suelo en un estado crítico. Pero lo que realmente nos rompe el corazón no es el golpe recibido, sino el secreto que Hung ha decidido mantener oculto incluso de su familia y de la mujer que está a punto de casarse con él, Joaika. ¿Por qué Hung eligió sufrir en silencio a pesar del dolor? ¿Y quién es la persona que no se apartó de su lado en esos días de vida o muerte? Esta historia seguramente hará latir tu corazón con fuerza. No olvides dar like y suscribirte al canal para seguir acompañándonos en este increíble viaje. Hung abrió los ojos en la habitación blanca del hospital, respirando con dificultad, su mente aún mareada después de la larga desmayada. La luz que se filtraba por la ventana iluminaba la fría cama de hierro, haciéndole sentir el dolor punzante que recorría todo su cuerpo. Su cuello y espalda parecían estar aplastados por una roca pesada. Cada movimiento le causaba una punzada. Ante él, el rostro amable pero preocupado de su compañero Min apareció. Min se agachó rápidamente, ayudándole a sentarse con suavidad, su voz temblorosa pero decidida. «Compañero Hung, por favor bebe un poco de leche para recuperar fuerzas. Desde ayer no has comido ni bebido nada». Hung asintió débilmente, agradeció a su amigo y levantó la taza hacia sus labios. El calor de la leche se expandió por su pecho, dándole una sensación de consuelo y cuidado. A pesar del dolor, un alivio silencioso llenó su corazón. Sabía que tenía la suerte de contar con un compañero que no lo había abandonado en sus horas más oscuras. Min continuó preguntando sobre su estado. Hung le confesó que aún sentía dolores intensos, especialmente en la parte posterior de su cuello, donde el ataque sorpresivo de un desconocido le había golpeado. Recordó el momento exacto, solo vio una sombra de árbol cruzando su camino, y antes de poder reaccionar, un golpe desde atrás lo dejó inconsciente. Al revivir esa escena, Hung tembló con los ojos brillando de determinación. Debemos encontrar a esos malhechores, compañero. No podemos permitir que actúen con impunidad. Min se escuchaba en silencio, su rostro pensativo. Sabía que Hung no solo pensaba en sí mismo, sino en su deber como soldado. El ataque seguramente estaba relacionado con una misión que él y su compañero Trong habían completado recientemente: desmantelar una importante red de contrabando. Los enemigos de la operación probablemente estaban buscando venganza. La conversación dio un giro hacia un detalle que Hung no podía dejar de pensar. Quería saber quién había sido la persona que lo había encontrado y llevado al hospital. Min le contó que fue una joven que pasaba por allí y vio a Hung desmayado en medio de la calle. Ella llamó por ayuda y se quedó cuidando a Hung durante toda la noche hasta que tuvo que irse debido a su trabajo. Aunque Hung no sabía su nombre ni su origen, sentía que su rostro le resultaba familiar, como si fuera de la misma zona. Se prometió a sí mismo que cuando se recuperara, buscaría a esa joven para agradecerle personalmente. El ambiente en la habitación se llenó de silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj. El médico entró para revisar las heridas y confirmó que los exámenes no mostraban daños internos graves. Era una buena noticia, aunque Hung seguía mareado y con dolores, especialmente al moverse bruscamente. A pesar de ello, se obligó a escuchar las recomendaciones del médico, descansar unos días más y seguir su tratamiento. Cuando el médico se fue, Hung miró a Min apretando su mano con firmeza. Su voz, aunque baja, estaba llena de determinación. «No olvidaré esta ayuda. Si no fuera por ti, no sé qué habría sido de mí. Pero no puedo quedarme inactivo por mucho tiempo. Quiero encontrar a los responsables de esto por justicia por la gente». Min sonrió apretando la mano de Hung. «Descansa, amigo».
Yo estaré a tu lado. Cuando estés recuperado, investigaremos juntos, nos levantaremos juntos. En esa habitación de hospital, los dos compañeros se miraron con una mirada decidida. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a ponerse prometiendo un mañana lleno de desafíos, pero el lazo de su fraternidad les daba la fuerza para seguir adelante. Jung, a pesar del dolor, estaba listo para enfrentar lo que le deparara el futuro. Jung estaba recostado contra el respaldo de la cama del hospital, los ojos entrecerrados, sumido en pensamientos profundos. Cada vez que Min entraba, trataba de aparentar que se sentía mejor, para no preocupar a su amigo, pero en su interior, solo deseaba abandonar aquel lugar lo antes posible. Una tristeza profunda lo invadía al recordar a su familia y a la mujer que amaba, Ho-Ai-Ka. Temía que si se enteraban de su situación, la preocupación se sumaría a la carga que ya llevaban sobre sus hombros. Min, dijo Jung en voz baja, ¿por qué no le pides al doctor que me dé el alta? Los estudios no han mostrado daños graves. Quedarme aquí solo les causa molestias a todos. Jung trató de convencerlo, sus ojos reflejando una súplica silenciosa. Min frunció el ceño dudando. Sabía que Jung estaba ansioso por salir, pero también comprendía que dejar el hospital demasiado pronto podría ser peligroso. Sin embargo, Jung no se detuvo. Le contó a Min que en su hogar solo quedaban él y su hermano menor, pues sus padres habían fallecido hace tiempo. Su hermano seguía con sus estudios, mientras que Ho-Ai-Ka, la mujer que tanto amaba, llevaba sobre sus hombros el peso de la familia, esforzándose entre los estudios y las responsabilidades del hogar. No quiero que ella se preocupe por mí. Solo deseo que tenga una vida tranquila, dijo Jung, su voz quebrada por la emoción. Min permaneció en silencio durante un rato, captando el dolor que no provenía de las heridas físicas, sino de un corazón que sentía el sufrimiento ajeno. Asintió con comprensión y le prometió que hablaría con el doctor. «Pero me prometes algo», le dijo Min con firmeza. «Si en algún momento no te sientes bien, me lo dirás. No quiero que sufras más de lo necesario. Te llevaré de nuevo al hospital si es necesario». Jung esbozó una débil sonrisa, agradeciendo la perseverancia de su amigo. En ese momento sintió que Min era más que un compañero de armas, era como un hermano, alguien a quien podía confiar lo más profundo de su ser. Min volvió con noticias del médico, debía consultar con los superiores antes de dar el alta. Jung suspiró, pero aún mantenía la esperanza. Sabía que salir del hospital significaba descansar en su hogar en un ambiente cálido con la ayuda de Min y el apoyo de su familia. La habitación del hospital quedó en silencio, solo interrumpido por el sonido del ventilador girando. Jung no podía dejar de pensar en el momento del ataque. No vio al agresor, solo sintió el golpe en la nuca, el impacto brutal. Esto está relacionado con el caso reciente, pensó para sí mismo. El miedo y la determinación se entrelazaban en su corazón. Sabía que su supervivencia no solo era fruto de la suerte, sino también una oportunidad para seguir luchando por la justicia. Al día siguiente, cuando el médico finalmente autorizó su salida, Jung respiró aliviado. Min lo ayudó a levantarse, guiándolo fuera de la fría habitación del hospital. Sus pasos eran inestables, pero en su corazón latía la alegría de regresar a su hogar, donde podría recuperarse en paz sin preocupar a sus seres queridos. La casa de Min estaba al borde de un pequeño camino rodeada por un huerto verde y exuberante. Al ayudar a Jung a entrar, Min le dijo suavemente: «Haz de esta casa tuya. Descansa unos días para recuperar fuerzas. Yo y mi padre nos encargaremos de todo. No tienes que preocuparte por nada». Jung dudó un momento, temeroso de ser una carga para la familia de su amigo, pero la sinceridad en los ojos de Min lo hizo sentir reconfortado. El padre de Min no estaba en casa. Había ido al bosque a recoger hierbas medicinales para alguien del pueblo y aún no regresaba.
Min con rapidez organizó el lugar donde Jung descansaría, preparó agua caliente y comenzó a hervir el remedio de hierbas que su padre le había dejado. Jung observó a su amigo moverse con destreza, conmovido por el cuidado que le ofrecía. «Amigo, te he estado causando muchas molestias estos días», dijo en voz baja. Min negó con la cabeza y sonrió con ternura. «Te ayudo no por obligación, sino porque te considero parte de mi familia. Aquí superamos todo juntos, no hay molestias». Esa tarde Min le trajo un tazón humeante de arroz con cebollas frescas. Lo colocó suavemente sobre la mesa y ayudó a Jung a sentarse. Jung tomó la cuchara saboreando lentamente cada bocado del arroz, que con su dulzura delicada llenaba su garganta. La sensación era muy diferente de los fríos y solitarios días en el hospital, donde solo había leche aguada. Unas lágrimas se deslizaron por sus mejillas, no por el dolor, sino por la profunda gratitud que sentía por el cuidado genuino de Min. Min se sentó junto a la cama, a menudo preguntándole sobre cómo se sentía y ajustando las mantas. Los dos conversaron desde el trabajo y la familia hasta los sueños no cumplidos. Jung habló de Ho-ai-ka, la mujer a la que amaba, de los obstáculos que habían enfrentado juntos y de cómo aún no habían podido casarse. Mantuvo en secreto su herida para evitar que ella se preocupara. Min escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando con una mirada llena de empatía. «Realmente eres alguien que piensa en los demás», dijo Min suavemente. «Pero a veces también es importante pensar en ti mismo. Si te cargas con todos los problemas, los que se quedan tampoco podrán ser felices». Jung sonrió en silencio sin refutarlo, pero en su corazón se mantenía firme en su decisión de ocultar su dolor. Min preparó el remedio con las hierbas de su padre, hirviéndolo en una olla de barro. El aroma fuerte de las plantas llenó la casa. Jung bebió la mezcla, sintiendo cómo el calor recorría su cuerpo, como si una nueva energía comenzara a fluir por sus venas. Min lo miró y con suavidad le dijo: «Este remedio ayuda a disolver los moretones. Si eres constante, te recuperarás rápidamente». Jung inclinó la cabeza en señal de agradecimiento, sintiendo un profundo respeto por el corazón generoso de la familia de Min. Los días pasaron lentamente. Mientras Jung descansaba en la casa de Min, comenzó a sentir su recuperación, aunque cada movimiento seguía provocando dolor. Min estaba siempre cerca, ayudándole a dar pasos cortos por el jardín o preparando comidas nutritivas. La amistad entre ellos se fortalecía aún más. Hablaron de misiones pasadas, de los peligros que habían enfrentado. A veces se reían de algún recuerdo gracioso y otras veces se sumían en un silencio pensativo, pensando en los retos que aún les aguardaban. Min estaba a su lado, ayudándole a levantarse. «¿Ves? La vida sencilla como esta también es valiosa. Mientras estemos juntos, todas las heridas sanarán». Jung asintió con los ojos llenos de gratitud. En lo más profundo de su ser, comprendió que esta amistad era el remedio más precioso de todos, una fuerza que lo empujaba a seguir adelante en el arduo camino que aún le quedaba por recorrer.